Lo que queremos hacer hoy es un ejercicio más bien práctico de lo que podemos empezar a formar como una cooperativa, ¿no? Ya con una idea, aunque sea vaga, de lo que pudiéramos hacer, pensando en esas tres preguntas que les había comentado desde ayer, estas tres. ¿Qué necesidades y qué gustos tienes? ¿Qué necesidades identificas en tu comunidad y qué formación tienes? ¿No? Ya sea académica o de algún oficio o algún saber que tú tengas. Eso es muy importante para que se pueda empezar a fortalecer esta idea de la cooperativa, ¿no? ¿Qué necesidades y gustos tienes? Pues es fundamental porque estamos hablando que será una forma como tú o tu familia y tu familia podrán tener un ingreso constante y, como les decía ayer, es una forma de emancipación del trabajo, ¿no? De evadir esa explotación de la que estábamos hablando ayer eh, y hacer una organización que consideren que es lo que ustedes quieren, ¿no? Porque muchas veces nos vemos supeditados a hacer lo que el mercado quiere, ¿no? A lo que la demanda de trabajo que el mercado tiene, yo me formo de acuerdo a esa demanda, ¿no? Entonces, la idea es justamente que creemos algo en lo que nos gusta hacer, en lo que creamos, y además que identifiquemos que es bueno para la comunidad, porque ese es un principio fundamental también de las cooperativas, que no solamente es bueno para ti, porque puedes pensar en un negocio que sea bueno para ti, pero no para la comunidad, ¿no? Hoy mismo estamos viendo muchas de las empresas que han estado engañando por años a las personas, señalando que son alimentos nutritivos, ¿no? Y eso seguramente pasa constantemente en otras empresas que no se han identificado todavía. Pero yo puedo estar haciendo un tipo de producto o generando un tipo de servicio que no necesariamente es bueno para la comunidad, ¿no? Puede ser bueno para mí en términos de ganancia, pero recuerden que lo que estamos tratando de sacudirnos es esa lógica de la ganancia, ¿no? No pensar en, en la ganancia como el objetivo primordial de esta organización, que es autogestiva y autoorganizativa, ¿no? No tendrán, recuerden cuáles eran las diferencias de la cooperativa y una empresa cualquiera. Primero, pues el objetivo no es obtener ganancia, sino es generar un bien común. No existe el trabajo asalariado, o debería existir en la medida de lo posible, lo menos posible, porque sí ha pasado, ¿no? Sí hemos estado revisando algunas cooperativas que ya tienen trabajo asalariado, pero esto es un poco envolverse otra vez en esta dinámica de la explotación, ¿no? Pero la idea es que no se tenga trabajo asalariado, porque eso implica lo que habíamos estado viendo en la clase pasada, la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Todos son socios, todos los integrantes, todos los trabajadores de la cooperativa, todos son socios. Si hay un excedente, no hay ganancia como tal, porque la ganancia, acuérdense que viene de la explotación del trabajo, no hay ganancia, hay excedente, sí hay excedente, es decir, sí se genera un extra, digamos, a lo que necesitamos. Nosotros, digamos, todos nos organizamos y todos tenemos un ingreso mensual, pero además de nuestro ingreso también se genera un excedente. Ese excedente, a diferencia de lo que sucede con las ganancias de las empresas capitalistas, que se queda en unas solas manos, que son en los socios, que son como tres, mientras tienen 100 trabajadores, esa ganancia se reparte en esos tres, ¿no? La idea de la cooperativa es que el excedente se reparta de manera igualitaria en todos los integrantes de la cooperativa. Se genera entonces también un vínculo con la comunidad. Regularmente las cooperativas, incluso hasta por la ley, las cooperativas brindan un porcentaje de ese excedente a la comunidad en donde se asienta, ¿no? De modo que es también un vínculo con la comunidad en donde se generan.
Por otro lado, las cooperativas también tienen un fondo de ahorro para los integrantes de la cooperativa, de modo que también se forma como esta especie de ahorro para el retiro o de ahorro para emergencias de los socios, eh, de, eh, de una especie también como de caja de ahorro. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cooperativas que ya están funcionando y cómo es que se genera una especie de asociación de cooperativas, que eso también es muy importante, ¿no? Generar estos circuitos económicos solidarios son muy importantes. No solamente es una cooperativa de algo en especial, sino que también empieza a ser una conexión con otras cooperativas y se empiezan a generar encadenamientos, ¿no? Lo que, digamos, desde la economía ortodoxa se llaman cadenas de valor, cadenas productivas. Bueno, acá se llaman circuitos económicos solidarios y que tienen eso, ¿no? Ese mismo, digamos, el propósito de enlazar a un grupo de cooperativas que se ayuden de manera mutua, ¿no? Acuérdense, uno de los principios fundamentales de las cooperativas es la ayuda mutua, el apoyo mutuo, ¿sí? Ok, bueno, aquí tenemos estas preguntas con las que vamos a partir y esas, digamos, recordando un poquito lo que estábamos viendo ayer, cuáles son las diferencias fundamentales de una empresa y una cooperativa. Bueno, ¿cómo vamos a ir construyendo el camino a la cooperativa? Esto es muy parecido a cómo se genera una empresa cualquiera, ¿no? Eh, Se genera toda una estrategia, un plan estratégico y un plan operativo. También se generan, dentro del plan estratégico, se genera la misión, la visión, los objetivos, un análisis FODA y las estrategias. Y se genera a partir de todo esto que nosotros ya establecimos un plan operativo, que es cómo vamos a echarla a andar, cómo la vamos ya a hacer operativa, ¿no? Desde el dinero, desde qué responsabilidades tiene cada uno de los socios, ¿no? Desde la ley, al menos se necesitan 5 socios para hacer una cooperativa, 5. Para una cooperativa de crédito se necesitan 25, ¿no? Pero para una cooperativa de distribución o de producción se necesitan al menos empezar con 5 integrantes que tengan obviamente estos mismos valores, ¿no? Los que estamos tratando de fomentar. Si ustedes se van a juntar con otras 5 personas, con otras 4 personas, perdón, muchas se hacen con familia, porque más o menos, digamos, tendrían que tener cierta visión eh, comunitaria o parecida, pues, a la que ustedes están trabajando, o personas que ustedes creen que tengan esa visión de ayuda y de comunidad. Y también de la necesidad de generar una emancipación laboral. Entonces, digamos que estas son las partes que se tienen que generar y que son también muy parecidas, hasta, digamos, hasta un poco molestas porque es parte de la administración privada que se ha generado, ¿no? La teoría de la administración nos habla de esta planeación estratégica y de la planeación operativa y que va a ser más o menos lo mismo que vamos a hacer en una cooperativa, ¿no? Se declara una misión, ahorita vamos a hacer un ejercicio de esto y hay una estructura específica de la cooperativa que es una asamblea general de la cooperativa en la que los 5 miembros, por ejemplo, si ustedes forman una cooperativa entre sus amigos o entre su familia, entre esos 5 miembros todos son de la asamblea general de la cooperativa y todos toman decisiones juntos. No hay ninguna decisión, digamos, importante que se genere sin que todos estén de acuerdo en esa decisión. Es una decisión unánime. Digo, no unánime, sino democrática, ¿no? Hay un consejo de vigilancia que eso lo forman de acuerdo al número de integrantes, una parte de los integrantes, y hay un consejo de administración que también lo forman otra parte de los integrantes, ¿no? Hay diferentes funciones, esto no lo vamos a ver en detalle porque no nos da tiempo en este ratito, ¿no? Pero solamente se las quiero mostrar porque esta es como la estructura general de una cooperativa. Ahorita vamos a hacer un ejemplito. Les quiero pasar primero estos 2 videos que tenemos ahí pendientes que Malú nos va a ayudar a poner, pero son de 2 cooperativas. Una
es en el País Vasco, en España. Es una cooperativa de mujeres, se crea en los años 60, justo con esta necesidad de generar emancipación laboral, además porque traía, imagínense, en ese entonces, mucho más, una carga de género muy importante, ¿no? No las dejaban trabajar y ellas necesitaban también tener su propio ingreso, y empezaron a organizarse para generar una cooperativa y lograr su emancipación laboral. La otra es Tosepan, es una cooperativa de México que tiene 42, 43 años de existir y que se ha generado ya como una cooperativa muy consolidada, que es una organización en realidad de cooperativas, que al final esa es la idea, que cada cooperativa genera esta unión de cooperativas, ¿no? Que vayan, digamos, incrementando su cooperación entre ellas para que se consolide una gran unión de cooperativas. Hasta el momento son pocas todavía las cooperativas que existen en el país, pero cada vez se van consolidando más, cada vez se van unificando más, y eso es lo importante. Al final, es la labor de una cooperativa cuando se empieza a generar, es justamente ayudar a otras cooperativas a que se generen. Esa es también parte de la labor de una cooperativa. Entonces, la idea es esta. Si quieren, vemos el video, vemos los dos videos y después empezamos a hacer un ejercicio que podamos ir ayudándonos todos a hacerlo. No lo escucho. Sí, ya es que tenía sin volumen. ¿Qué? Dejar de trabajar porque te casas. Me siento orgullosa, me siento feliz de todo lo que he superado, porque había muchas barreras. ¿Sabes lo que te digo? Que basta ya. Tenían que demostrar el doble que los hombres. Es que ya está bien, padre, solo queremos trabajar. No hace falta un valor que muchas personas no tenían. Y en todas las partes del mundo lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? El mensaje del legado que nos dejaron, eso de si quieres, se puede. ¿Estabas ya a trabajar? Un rechazo muy grande. Mi padre decía que no, que trabajar no, que en casa, que ya trabajaría él. Y mi madre decía que sí. Mi marido estuvo enfadado. Estuvo enfadado casi un mes, no se le pasó el enfado. ¿Qué es esta? Que somos cooperativistas, tenemos una empresa. Las 500 pesetas mejor gastadas de mi vida. Hay que poner 500 pesetas, más luego hay que firmar el marido. Pues eso tenemos que decir, bajar el pedestal y firmar los maridos. ¿Qué te parece? Necesito que firméis para poder llevar todas las firmas al notario. Dadme también el consentimiento de vuestros maridos. Alegrémonos y con orgullo de lo conseguido hasta ahora. ¡Goragu! Dejar de trabajar porque te casas. Me siento orgullosa, me siento feliz. Ya se repitió. Sí. Ok. Vemos la siguiente. Sí, Malu, porfa. La siguiente. Ah, ok. Entonces déjame. Ya está. Un mes no se le pasó el enfado. Perdón, tengo que...
Está acá este. La producción de café es la actividad más importante. Rubén Chico es productor de café y pimienta orgánica y miembro de la... Voy a compartir pantalla, permítanos que me sacó de compartir pantalla. Va. La producción de café es la actividad más importante. Rubén Chico es productor de café y pimienta orgánica y miembro de la cooperativa Tosepa-Titanisque, la organización indígena más antigua de México, a la que pertenecen 38.000 familias campesinas. Individualmente yo no podía vender mis kilos de café a un precio justo. Para mí la Tosepan pues nos ha enseñado mucho, nos da asistencia técnica y es todo el tiempo. En la localidad de Cuetzalán del Progreso, en Puebla, se encuentra la cooperativa Tosepan-Titanisque, en náhuatl Unidos Venceremos, que lucha desde hace 42 años contra el abandono que sufren los campesinos en México. En la sede de la cooperativa tiene lugar un curso patrocinado por la cooperación alemana. Es un juego dirigido a pequeños agricultores que les enseña a eludir imprevistos y manejar mejor su negocio, desde la producción y la compra de insumos hasta la comercialización. Según el organizador, se trata de aprender jugando. La Tosepan es un caso muy especial en México incluso, ¿sí? Ha sabido aglutinar a los productores alrededor del brazo financiero, que es la caja de ahorro y préstamo, pero también ha fomentado el desarrollo y ha jalado a otras cooperativas, que algunas de ellas han emanado de aquí mismo. Entonces tienen la productora de café, donde los productores pueden vender, pueden alcanzar un precio un poquito mejor. En la cooperativa se acopia, procesa y comercializa el café y la pimienta de los socios. La producción de café ocupa el segundo lugar a nivel nacional después del maíz. La mayoría de los productores son familias indígenas. En los últimos años, los caficultores han sufrido constantes precios bajos y afectaciones por el hongo de la roya, que no habrían podido enfrentar si no estuvieran organizados. Tosepantomin, dinero para todos en náhuatl, es la caja de ahorro y préstamo. Ofelio Julián Hernández fue electo presidente hace 3 años. La caja fue creada ante la falta de créditos al campo. Fue fundada con las contribuciones de los cooperativistas hace 21 años. Ahora tiene un capital equivalente a más de $20 millones. Podemos decir con mucho orgullo que somos una cooperativa que ha luchado para continuar en el sector, porque sabemos que en las comunidades hay muchísima necesidad de financiar a donde los bancos no pueden financiar. Tan solo en 2018 alrededor de 30 cooperativas tuvieron que cerrar y la Tosepantomin se ha defendido por la parte jurídica, se ha defendido con su respaldo que es la asamblea, pero sobre todo nos hemos defendido por nuestra razón de ser, que estamos para servirle a los socios. Comunidades alejadas en Puebla y Veracruz tienen una mejor calidad de vida gracias a la unión de cooperativas, que ya es hecho de más de 10 organizaciones. Las comunidades indígenas en México están en pie de lucha por la defensa de sus territorios, de sus recursos naturales, por sus derechos a vivir según sus tradiciones. La Unión de Cooperativas Tosepan-Titanisque es un vivo ejemplo de que la unión hace la fuerza. Gracias, Malu. Pues les quería mostrar estos 2 ejemplos de cooperativas que empezaron obviamente así como lo vieron, pequeños, con objetivos comunes, como es la idea.
y con una necesidad de emancipación laboral y de comunidad, ¿no? Los dos empezaron así. En el caso de Auzolán, es un poquito anterior, en los 60s, en el 69, como vieron. Tuvimos la oportunidad de platicar con la presidenta de esta cooperativa, y pues fue muy instructivo todo lo que nos dijo, ¿no? Mondragón, en donde está instalada Auzolán, es todo un pueblo en España que vive de las cooperativas. Todo Mondragón son cooperativas que se formaron poco a poco y que se fueron consolidando unas a otras, y hoy todo ese pueblo es muy próspero, es uno de los más prósperos del País Vasco. Entonces, pues eso es un ejemplo muy importante de cooperativismo. Si bien había elementos que nos platicaba la presidenta de Auzolán, que empezaban a cambiar un poco en torno justamente a esta idea del trabajo asalariado, por ejemplo, que ya empezaban, pues porque ellos mismos como socios no tenían, digamos, no podían subsanar todas sus necesidades dentro de la cooperativa, pero empezaron entonces a contratar otras personas, ¿no? Pero la idea básica es que no se contrate el trabajo, ¿no? En todo caso, hay otra forma de vincularse para obtener servicios que a lo mejor no se pueden obtener dentro de los socios, como de los propios socios. Nuestros saberes no pueden ser pues todos, obviamente, y entonces hay otras formas a través de la vinculación con otras cooperativas. Entonces, nos vinculamos con otras cooperativas y hacemos, digamos, este enlace, ¿no? Que es la formación de estos circuitos económicos solidarios, ¿no? Pero la idea es nunca, o en la medida de lo posible, no contratar trabajo asalariado. Pero ellas incluso tienen, si ustedes ven en su página, ven esa que ustedes vieron en el video, es un tráiler de su serie, es una miniserie. Entonces, si ustedes se meten a su página, van a ver esa serie, la pueden estar viendo, son poquitos capítulos, pero es una historia interesante, ¿no? Mujeres que se quisieron emancipar laboralmente, que necesitaban también tener un ingreso, no les estaba dando lo necesario, lo que también el trabajo de su pareja no les estaba dando, en algunos casos eran madres solteras, y necesitaban tener un ingreso personal y, digamos, también una seguridad económica para ellas mismas. Entonces empezaron a organizar y un padre les ayudó, ¿no? Un sacerdote, el sacerdote del pueblo de Mondragón, les ayudó, les consiguieron espacios, se ayudaron entre sí, empezaron a formar cooperativas también de cuidado de los hijos, porque todas tenían hijos y no tenían tiempo para cuidarlos. Entonces, cuando se empezaron a meter un poquito más a la operación de la cooperativa, entonces crearon su propia cooperativa de cuidado de los hijos, y empezaron a formar, digamos, consolidar su cooperativa poco a poco, ¿no? Hoy es un ejemplo de éxito muy importante en el País Vasco, es un ejemplo también de cómo las cooperativas pueden ayudar a su comunidad, porque ellos también, insisto, dan un porcentaje de sus excedentes a la comunidad en donde se asientan y generan esta interacción con otras cooperativas para fortalecerlas. Hoy crean 260,000 menús diarios. Ellas empezaron haciendo comida, que era lo que sabían hacer, y empezaron a generar estos menús primero para como tipo restaurantes, luego los empezaron a repartir en otros lugares, en la propia iglesia, en comedores, etcétera, ¿no? Ellas empezaron así. Hoy reparten 260,000 menús diarios
para 2.200 centros clientes, ¿no? También hay muchos videos de cómo es hoy esta cooperativa, es gigantesca, ¿no? Y tiene ya varias, digamos, sucursales, que no sé cómo hacer algún sinónimo que sin que fuera sucursales como las empresas convencionales, las capitalistas, pero digamos que tienen sus filiales en otros lugares y también son socios. Todos los, o la mayor parte, en este caso, eso es lo que he comentado, que ya tienen trabajo asalariado, pero la mayor parte son socios, ¿no? Tienen una facturación de 230 millones de euros anualmente, ¿no? La plantilla está formada por 13,000 personas. La mayoría son de estos servicios de comedores escolares, ¿no? Comedores también comunitarios. Tiene 16 cocinas centrales y otras que se reparten como in situ, más chiquitas, ¿no? Están sobre todo en el País Vasco y en Navarra. Este es un ejemplo muy, muy importante de éxito de las cooperativas, pero también Tosepan, ¿no? Tosepan, no hemos tenido oportunidad de hablar con la dirigencia de Tosepan o digamos los que encabezan también o parte de los socios de Tosepan. María Luisa Albores es una de las que lo formó, la que era exsecretaria de Bienestar y hoy es secretaria de Semarnat. Pero también empezaron, como ustedes lo vieron, siendo una cooperativa pequeña que empezó a unificar a otras cooperativas, ¿no? Hoy agrupa a 8 cooperativas y 3 asociaciones civiles que son resultado de estas 4 décadas de la lucha en la sierra del nororiente del estado de Puebla. Ahí es donde se crearon, ¿no? Y son también un ejemplo muy importante de lucha por el territorio, porque también era la idea de ellos, era luchar por la conservación de ese territorio, que también constantemente está en disputa, ¿no? Muchos, como ustedes lo vieron, son cafetaleros, pero tienen otros, también empezaron siendo proyecto turístico, tienen ya también una cooperativa de financiamiento, es decir, poco a poco las cooperativas, al irse consolidando, al irse desarrollando, generan otros servicios que no existen en ese momento, ¿no? Regularmente hay cooperativas, dentro de las cooperativas también se van formando estas necesidades de cooperativas adicionales, ¿no? Para su propio funcionamiento, como esta que les digo del cuidado de los hijos, o cooperativas de crédito, ¿no? Una vez que necesitamos también consolidar otros mecanismos de financiamiento para otras cooperativas, entonces se crea o se consolida una cooperativa digamos, un pequeño banco dentro de nuestra cooperativa, también para ir dosificando el ingreso y los egresos, los préstamos, en fin. Es una forma también de irse ayudando e ir consolidando las propias cooperativas. Son ejemplos muy interesantes, ejemplos de éxito, pero también hay muchos ejemplos que no son de éxito, ¿no? Según algunos datos de la Secretaría de Economía, las pequeñas empresas nacen y mueren más o menos en 11 meses, ¿no? Ese es su periodo de vida. Por eso es muy importante, no hay muchos datos sobre cooperativas, por cierto, ¿no? Esto lo hablan como de pequeñas empresas y de las que ya están formadas, además, ¿no? De las que están legalmente formadas. Pero datos en sí mismo de cooperativas también es un tema pendiente para los gobiernos, ¿no? Porque no existen no hay claridad, ni siquiera entre las cooperativas hay un directorio muy grande de cooperativas, no existe, ¿no? A veces entre cooperativas hay que estar buscando, hay que estarnos monitoreando, de unas cooperativas nos vamos conociendo otras, así, pero es muy difícil que exista como una base de datos consolidada de las cooperativas, de lo que generan las cooperativas, de los empleados, de los no empleados, de los socios de las cooperativas, de los servicios que crean las cooperativas, en fin, ¿no?
pero sí son estructuras muy importantes en nuestro país, ¿no? El 95% de los empleos se generan por pequeños productores, por pequeñas empresas, y entre ellas están las cooperativas. Incluso pueden funcionar aún sin estar legalmente constituidas, ¿no? Ese es el problema también de muchas de las cooperativas, que funcionan como tales, pero no se constituyen legalmente como cooperativas, porque les decía ayer, de rápido, que incluso tienen los mismos requerimientos que cualquier otra sociedad mercantil, pero no tienen las mismas condiciones, ¿no? Entonces, es, digamos, muy desigual todavía la ley en ese sentido. No se entiende desde la ley cuál es la esencia de la cooperativa, ¿no? Entonces se le requiere exactamente lo mismo que a una empresa, cuando la cooperativa tiene otra estructura, otras necesidades y, por supuesto, pues otros ingresos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se empiecen a consolidar uniones de cooperativas, que ya se empiezan poco a poco a hacer, sobre todo es lo que hemos estado revisando en esta coyuntura de la emergencia sanitaria. Se han estado empezando a armar grupos de cooperativas más consolidadamente, porque justamente es una necesidad que se presenta ahora con la mayor informalidad del trabajo, ¿no? Entonces, así como decíamos ayer, es una potencia de transformación, parece ser algo negativo, ¿no? La crisis genera informalidad del trabajo, pero también nos puede generar esta necesidad de agruparnos, de asociarnos, de cooperar, de ayudarnos mutuamente y de generar este tipo de organizaciones que ya hemos visto que sí hay forma de que existan con éxito, ¿no? De que subsistan con éxito y que además, como hemos visto, pues no es una sociedad anónima que simplemente acumule, concentre o centralice capital, sino que la idea es que se reparta de manera comunitaria, se genere relaciones igualitarias, que haya intercambio también, porque es uno de los elementos importantes también de las cooperativas, fomentar el comercio justo, fomentar estos vínculos de consolidación de las otras cooperativas. Entonces, esto lo hace esencialmente distinto a una organización capitalista ordinaria, ¿no? Hasta este momento tenemos preguntas, observaciones. No, de mi parte todo bien. Ok. El ejercicio que les propongo hacer ahora es que, yo no sé qué pasó aquí, se me puso una cosita en la que estoy yo recalcando, ya no sé cómo quitarla. Ah, pero estaba bonita. Bueno, lo que vamos a hacer es un ejercicio en donde empecemos a pensar qué tipo de organización ustedes están detectando que se necesita en su comunidad, que ustedes tengan interés de generar y que puedan hacerlo, ¿no? Que sea además no solamente que les guste, sino que tengan factibilidad de acuerdo a sus propios saberes. Por ejemplo, Abril, ¿qué piensas? ¿Qué detectas en tu espacio comunitario? ¿Qué detectas en tus propios intereses? Y bajo tu perspectiva, bajo tu formación propia, ¿qué piensas que podrías estar generando? Bueno, en donde vivo, Se te apaga un poco el micrófono. se me apaga, pero sí me escucho. Se te va y viene tu sonido, Abril. A ver, si quieres, en lo que revisas tu sonido, podemos ir con Edwin. A ver, platícanos, Edwin, ¿tú qué crees?
¿Qué piensas? ¿Qué notas en tu comunidad? ¿Cómo es tu comunidad? ¿Qué piensas que se puede estar generando en tu comunidad, que tú creas que puedes aportar, que te gustaría generar y que además sea factible de hacer? ¿Se fue Edwin? Qué barbaridad. Allá entró. Edwin, ¿nos alcanzaste a escuchar? ¿Sí nos oyes, Edwin? ¿Estás ahí con nosotros? Pero sacar un poco la plataforma. No sé si me escuchan bien. Sí te escuchamos, Creo Edwin. que está fallando Fíjate que creo que les está pasando lo mismo, ¿no? Como que prenden el micrófono, pero en cuanto empiezan a hablar se les desactiva. A ver si quieren probamos con alguien más. A ver si a todos nos está pasando. Bueno, a mí no me está pasando porque sí me escuchan, ¿no? Fluido. Yareni, a ver, vamos a probar tu sonido. A ver, Emma, háblanos. Sí, hola, sí. Yo sí he Creo que sí escuchado bien. Sí, y sí te escucho y Sí me también oyen. no se desactiva tu micrófono. No sé Ajá. qué está sucediendo. Creo que se salieron para ver si funcionaba. Vamos a ver si. No, a Yareni no la escuchamos. Yareni está intentando. A ver, Yareni, intenta hablarnos, manifiéstate. Tampoco puedes. Vamos a ver. Pues igual como si no podemos en el chat, ahí sí. Sí, no sé por qué no les está dejando a ustedes, qué raro, no sé si es porque estén, aunque Malú sí te escuchamos bien y todo, ¿verdad, Malú? Ay, Malú ya ni está. No, sí estás ahí. Nada más que tengo. Sí se escucha A ver, bien. habla, Malú. Sí, solo que te tuve que esperar a apagar mi bocina para que no se viciara el sonido, pero sí se escucha bien. Ok. No, la cosa es que no los escuchamos a ellos, ¿no? Pero si quieren, Se entonces, puede seguir la conversación en el chat, ¿no? Para que sí, la otra es que nos escriban, ¿no? Y lo vamos leyendo. Sería mucho mejor que tuviéramos interacción, pero si no se puede, eh, lo pueden ir escribiendo y lo vamos leyendo. La pregunta era, ¿qué piensan que responde estas tres preguntas que estábamos acá diciendo en torno a la construcción de una cooperativa? ¿Qué detectas, qué necesidades y gustos tienes tú? ¿Qué necesidades identificas en tu comunidad y qué formación tú tienes que haga factible la generación de una cooperativa como estas que vimos, ¿no? Tanto la de Usolán, generada por mujeres, que es una cooperativa de mujeres, y Tosepan, que es una cooperativa de las comunidades indígenas del nororiente de la Sierra de Puebla, perdón. Bueno, yo quisiera hablar un poquito. Sí, Emma, por favor. Bueno, yo soy de aquí de la Ciudad de México, del sur de la ciudad de Xochimilco, vivo en Xochimilco. Bueno, en esta parte de la ciudad, pues es una área
que bueno, ya es completamente urbanizada. Sin embargo, eran pueblos que tradicionalmente se dedicaban a la agricultura. Aquí, bueno, se puede decir que de la agricultura, muchos hombres pasaron a trabajar a la compañía de luz, lo que era la compañía de luz. Bueno, como sabemos, la compañía de luz se disolvió y pues se creó un problema muy grande para estos hombres, que eran pues los que sostenían económicamente a la familia, porque pues en este tipo de zonas que eran tradicionalmente rurales, pues la mujer hacía el papel pues de ama de casa, de crianza de los hijos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, estos hombres tuvieron que buscar diferentes opciones de empleo una vez que perdieron su trabajo en la compañía de luz. Algo interesante fue que, bueno, pues teniendo todavía un área dedicada al cultivo, algunos retomaron esa práctica que había sido dejada de lado, porque, bueno, pues es un trabajo pesado y pues ya se habían acostumbrado al trabajo fuera de la comunidad, dentro de la compañía de luz. Entonces, me he observado que varias personas pues se dedican al cultivo de hortalizas o fresa y bueno, afortunadamente estos cultivos los están llevando a cabo de manera orgánica. Entonces creo que por allí sería como una opción, ¿no? De crear una cooperativa agrícola. Lamentablemente, pues yo no estoy así como muy cercana a estas personas, no conozco así, o sea, dentro de mi familia no hay alguien que se esté dedicando a eso, o sea, es algo que solo puedo observar, porque bueno, pues cuando va uno al mercado, veo que pues qué productos ofrecen. Y sí se alcanza uno a dar cuenta cuáles son los artículos que traen de la central de abastos y cuáles son los que se cultivan aquí. Entonces, bueno, pues por allí tengo esa observación, ¿no? En cuanto a mi comunidad. En este caso, bueno, pues mi formación no sé de qué manera podría apoyar, ¿no? A la creación de una cooperativa de este tipo. Veo como, en mi observación más bien es en el sentido del potencial que veo para la creación de una cooperativa en mi comunidad. Gracias. Sí, gracias, Emma. Pues sí, seguramente tu formación sí te ayudaría porque tienes una visión de las comunidades en Asia, ¿no? En algunos lugares de Japón específicamente, cómo se organizan. Algo que pudieras estar tú plasmando ahí es justamente algún tipo de aprendizaje que hayas tenido que en la formación, sobre todo Japón, pues tiene también grandes consorcios, empresas. Bueno, pues es utilizar lo que se ha generado, ¿no? No es desechar todo, porque de hecho lo que estamos viendo aquí, incluso esta estructura ha sido generada por la administración privada, ¿no? Las teorías de la administración no se generaron para las cooperativas, ¿no? Se generaron para la administración privada, para las empresas. Pero esto nos puede servir para lo que estamos haciendo. Entonces, utilizar lo que existe, lo que se ha formado, lo que se ha generado para la propia formación de la cooperativa, ¿no? Poco a poco se tendrán que ir consolidando y haciendo evidencias fundamentales de lo que existe en términos de lo privado y respecto a lo social, ¿no? Que es la cooperativa. Pero por lo pronto a nosotros nos sirven estas herramientas y las podemos utilizar y las debemos utilizar, pues, ¿no? Porque al final incluso la teoría que ha sido generada desde el otro lado de esa visión epistemológica distinta, pues es conocimiento acumulado colectivo, ¿no? Es de todos, nos pertenece a todos, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que rescatar para la ayuda de la formación de las cooperativas. Poco a poco podemos ir formando otra visión, ¿no? De hecho, lo que se está generando, por ejemplo, ahorita en
En la UAM es un grupo de trabajo muy interesante que están generando un diccionario de economía social y solidaria, ¿no? En donde ya se puede empezar a como a ver este lenguaje distinto para entender a las cooperativas por sí mismas y, digamos, un poco repensándose distinto a las organizaciones empresariales, ¿no? Pero por lo pronto nos podemos ayudar de lo que existe, ¿no? Déjenme ver que hay alguien en el chat. Dice Edwin, en mi comunidad ha habido cierto problema con la reanudación de las actividades en el mercado de la ciudad. Esto ocurre desde el terremoto del 2017 y se ha acentuado por la situación del COVID-19. Considero que el problema es meramente falta de organización y creo que sería razonable pensar en una cooperativa para tratar de resolver la situación. Cabe destacar que los comerciantes del mercado viven al día y constituye un problema no poder laborar correctamente. Claro, es que ese es el punto, ¿no? O sea, ante la carencia de ofertas de trabajo en el mercado, muchos de los que han generado cooperativas ha sido por eso, ¿no? Ante esta carencia de oferta de trabajo en el mercado, de demanda de trabajo, perdón, en el mercado, y yo estoy ofreciendo trabajo y no hay nadie que me contrate, entonces se han generado este tipo de economías, ¿no? Los tianguis, por ejemplo, se empezaron a generar justo por la informalidad del trabajo, los bazares, por el autoempleo en general, ¿no? A lo mejor algunas organizaciones de plomeros, de carpinteros, ¿no? Se han generado por esta necesidad de trabajo, ¿no? De encontrar un trabajo. Entonces, justamente esta es la idea. El punto acá, Edwin, es ¿qué cosa? Vamos aterrizando ¿qué cosa? Porque nosotros, por ejemplo, yo estuve trabajando para generar una cooperativa en Cuautitlán, México, que es aquí cerquita de la ciudad, relativamente cerca de la ciudad, ya forma parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero había un grupo o todavía existen, un grupo grande de ganaderos en ese municipio, ¿no? Cuautitlán, México. De hecho, hay está la Alpura ahí sobre la México-Querétaro, y esa Alpura de la México-Querétaro le compra su leche, la leche que vende Alpura a un grupo de ganaderos que están ahí en Cuautitlán, están en una colonia que se llama Venecia, porque todos son descendientes de italianos, ¿no? Justo de Venecia además, y la colonia pues se llamó Venecia, así ahorita los conocen y así se llama la colonia, pero solamente a ellos les compra, ¿no? Alpura les puso los corrales, les puso las ordeñadoras, les llevó unos veterinarios para que estuvieran al tanto de la leche y también cumplir con las normas de salubridad, las normas de calidad de la leche, etcétera, ¿no? Entonces, a ellos les compra, pero es un grupo muy pequeñito de ganaderos. Los demás se veían totalmente en solitario porque nadie los ayudaba, el gobierno no los estaba ayudando, menos en el Estado de México, no sé si saben, pero bueno, el Estado de México es una tierra de nadie prácticamente. El gobierno es el más saqueador yo creo que, no sé si del país, no sé si compitamos tanto como con Chiapas, pero es tremendo, ¿no? En el Estado de México es terrible, terrible. Es corrupto, violento, en fin. Entonces, este grupo de ganaderos, pues se veía totalmente solo, ¿no? No estaban asociados, no estaban juntos, y los que estaban llevándose la mayor parte, pues toda la producción, pues era esta colonia Venecia, que eran a los que les compraba la Alpura. Y este otro grupo de ganaderos prefería tirar la leche o regalarla, ¿no? Es lo que terminaban haciendo, tirándola como a manera de visibilizar su precarización, ¿no? Y cómo es que estaban perdiendo la leche, porque además pues es un producto perecedero muy, muy, muy rápido, ¿no?
Entonces, lo que hicimos fue empezar a tratar de organizarlos para generar una cooperativa de lácteos de Cuautitlán. Pues les dimos una capacitación, la gente estaba muy entusiasmada. Sí querían, y era una necesidad de la población también juntarse. Ellos no querían, sus hijos, por ejemplo, casi todos los ganaderos ya eran grandes, ¿no? Eran gente grande. Y sus hijos ya no querían seguir porque veían que no había posibilidad de crecer ahí, no tenían posibilidad de generar ni siquiera su propia subsistencia. Entonces sus hijos ya se estaban yendo hacia más bien a trabajos de oficina, a la ciudad, que queda muy cerca relativamente de Cuautitlán. Entonces, pues ya prácticamente habían abandonado la idea de generar o de fortalecer su ganado, ¿no? Ya estaban prácticamente dejándolo morir. Y la gente grande, los dueños de esas parcelas eran los que querían seguir fomentando su ganado, ¿no? No querían dejarlo morir. Y entonces fue la idea, ¿no? De generar esta cooperativa de ganaderos. Al final les ayudamos un poco a empezar a consolidar, pero nosotros nos tuvimos que separar porque también el gobierno nos dejó a un lado e incluso ya les estorbábamos un poco. Entonces, bueno, fue también cuestiones políticas, son muy importantes también tomarlas en cuenta, porque mientras son votos para el gobierno, pues son importantes, ¿no? Y cuando ya, una vez que ganó, el tipo que estaba ahí, que era pues obviamente un priista, porque eran los que son más ahí en el Estado de México, pues prácticamente nos dejó, nos abandonó y hasta nos estaba presionando, ¿no? Para, en fin, hasta como les éramos un poco peligrosos, pues nos ahuyentó un poco. Pero en realidad era eso, pues, ¿no? Identificar una necesidad de la población, una necesidad de la comunidad, la posibilidad de hacerlo. Nosotros podíamos hacerlo, éramos también un grupo multidisciplinario, yo era economista, otro compañero era administrador, otro compañero era ingeniero agrónomo. Entonces teníamos, digamos, ciertos saberes que nos ayudaban a poder consolidar la idea, ¿no? En ese sentido, es que quiero que piensen qué es lo que ustedes creen que dentro de su comunidad es factible, es necesario y ustedes quisieran hacer. Dice Edwin, lo que considero que podría hacerse es cooperativas por secciones, colonias, es decir, que tú puedes ir a comprar todo lo que encontrabas en el mercado, en tu colonia, y así cada colonia, con eso se genera el trabajo y no se aglomera mucha gente. No sé si mi idea es correcta. Sí, sí es correcta, o sea, hacer como un encadenamiento como de cooperativas pequeñitas, generando este circuito justamente del que estamos hablando. Pero en tu caso particular, ¿qué harías? ¿Tú qué harías? Tú estás en una comunidad en la que tú ves esta necesidad. Tú poco a poco estás vislumbrando esta necesidad. Ok, que todo se consuma como en los barrios de antes, ¿no? Que todo estaba cerca, la tienda de la esquina en la que podías ir, tenías una carnicería, tenías una lavandería o tenías no sé, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad. En tu caso particular, dime algo específico, empieza a aterrizarlo mucho más. Ya identificaste una necesidad que ves en tu comunidad, porque a ti mismo te ha pasado, ¿no? Hubieras querido que hubiera esto o esto o esto en tu comunidad y no había, ¿no? Tenías que desplazarte un poco más o ir a otro lugar, ¿no? Ir más lejos. ¿Tú qué harías? Tú, en tus posibilidades, dadas estos elementos fundamentales, tú específicamente, ¿qué desarrollarías? ¿Qué? Dime un servicio o un producto específico que tú podrías estar generando. Lo mismo para todos, ¿no? Pensemos en qué. Miren, nosotros, les voy a poner ahorita que podamos ir avanzando, nosotros estamos estamos en stand-by, pero la idea es seguirlo. Malú y yo y algunas compañeras más estamos tratando de hacer poco a poco, al menos la idea, ¿no? Partimos de una necesidad práctica, material,
que vemos en nuestras, sí, Edwin, un producto o un servicio específico que tú te imagines que pudieras hacer, que necesita tu comunidad y que quisieras hacer, además, ¿no? O sea, es importante esos 3 elementos. Y todos los demás también, ¿no? Piensen así, prácticamente, ya, algo muy aterrizado, algo que ahorita se me ocurre y que lo pueda hacer, ¿no? Entonces les contaba, nosotros estamos generando o tratando de hacer una cooperativa de mujeres porque vemos la necesidad de las mujeres, ¿no? Vemos que somos un grupo que ha sido excluido, que hay mucha desigualdad salarial, vemos la necesidad de nuestra emancipación laboral también, ¿no? Como académicas, como funcionarias de gobierno en algunas de las compañeras, en realidad siempre hemos estado supeditadas a tener un jefe o un sistema académico que nos excluye, ¿no? Que no nos permite consolidarnos como profesionales, teniendo un trabajo digno, un salario digno, que nos permita estar cómodas, ¿no? Siempre estamos como en vulnerabilidad laboral. Entonces, dadas estas necesidades que nosotros identificamos de nosotras mismas y dadas las necesidades que estábamos viendo que justamente por el COVID se estaban exacerbando, entonces empezamos a pensar, empezamos a juntarnos, un grupo de mujeres pensando en la comercialización de productos del sur hacia el centro, ¿no? Empezando también a pensar estas necesidades que se están generando, que se están exacerbando, no se están generando y existen desde hace muchísimos años, pero que se están exacerbando justo por este momento coyuntural de la emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, ¿qué estamos viendo? Necesidades específicas de la comunidad. Necesitamos que los productos que se generan allá, en la zona sur-sureste de nuestro país, sean movilizados más rápido, porque es la forma también de volver a realizar, digamos, el valor, ¿no? de esas comunidades, ¿no? Acuérdense que si existe, sigue existiendo valor. Lo que no queremos que exista es plusvalor, que es la explotación del trabajo. El valor existe intrínsecamente, lo creamos, el trabajo humano crea valor. Bueno, entonces queremos que el valor que se genera en esas comunidades del sur y del sureste del país se muevan hacia otros lugares del centro, por ejemplo, que es donde casi no circulan y donde hay un poco más de poder adquisitivo, ¿no? ¿Cómo pensamos esto? Bueno, pues a través de también ciertos elementos, ¿no? Que tengan... que regularmente sean de cooperativas, ¿no? De cooperativas de mujeres. También queremos empezar a consolidar otras cooperativas de mujeres que se encuentran en el sur y sureste, pero no nada más, ¿no? También de pequeños productores, porque sabemos que tampoco es que haya mucha consolidación de las cooperativas, y menos de mujeres, pero sí existen, ¿eh? En Chiapas sobre todo existen muchas cooperativas de mujeres. Entonces, empezar a generar este circuito necesario de solidaridad económica para hacer fluir esos productos hacia acá, ¿no? Entonces, de alguna forma nos estamos beneficiando nosotras, también somos un grupo de mujeres multidisciplinario, ¿no? Tenemos de todo, hay de todo y todos nos podemos ayudar, desde una abogada, hay economistas, hay químicos, urbanólogos, hay de todo, ¿no? Tenemos como de todo en ese grupo y podemos ayudarnos entre todos para poder consolidar. Hay cosas que no vamos a poder hacer y en ese sentido tenemos que buscar a otras cooperativas que nos ayuden a consolidar ese proyecto. Tal vez no todos somos muy tecnológicas, ¿no? No le entramos tanto a la tecnología, entonces tal vez necesitemos a alguien que nos ayude a consolidar la parte del e-commerce y esas cosas, ¿no? Pero digamos que esa fue nuestra idea a partir de una necesidad material, de nuestra necesidad particular y de la factibilidad que veíamos de acuerdo a nuestros saberes, ¿no? Entonces, la idea es que piensen objetivamente, materialmente, ¿qué producto o servicio ustedes podrían estar generando en su comunidad que sea importante, que sea necesario para su comunidad, que sea factible de acuerdo a sus saberes? ¿Qué producto o servicio pudieran estar generando para
lograr la emancipación laboral de ustedes, lograr el beneficio colectivo de la comunidad y satisfacer una necesidad también propia y de su comunidad. Piensen, échenle cabeza. No, estoy segura que hay cosas que se les vienen a la mente. Juana, Yareni, Abril, ¿qué piensan? Nancy, todos participemos para que solitos empecemos a fluir también. Ale, Malú, ¿qué se te ocurren? Por ejemplo, ¿qué necesidades ves allá? Hay un montón, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo necesidades en la calle. Entonces pensemos algo que nos puede ayudar. Emma nos dijo, ¿no? En Xochimilco, pues se generan este tipo de organizaciones también. Yo también he visto en Xochimilco a muchos de dulces, por ejemplo, cristalizados, ¿no? Sí. También de flores. El nopal, por ejemplo, en Teyahualco, es un producto que se genera mucho, por ejemplo, ¿no? El amaranto. El amaranto también. Ajá. Ajá. Bueno, entonces esas cosas se llaman. Betty, bueno, de lo que estabas ahorita preguntándoles a los chicos, independientemente de la idea que les surja a ellos, yo quisiera comentar que una necesidad que es muy importante pues tener presente es la transportación de esos artículos, así como como ellos pues requieren de artículos que llegan de fuera, también requieren sacar sus productos. Entonces, pues las personas que tengan alguna camionetita o un carro, pues que aprovechar, ¿no? Ese vehículo, ese saber manejar un vehículo para transportar, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Entonces ahí ya hay como un factor que hay que visualizar, ya que, bueno, ahorita con lo del COVID, pues incluso los servicios de paquetería se vieron pues saturados. Los envíos que tardaban normalmente un día, 2 días, a mí me tocó que tardaron 10 días. Entonces esa cuestión creo que sería importante de tener presente. Exacto, eso que estás comentando es súper importante, Emma, porque si hay algo complejo allí en Chiapas, es justo la distribución, ¿no? El terreno en sí, el territorio en sí mismo de Chiapas es un territorio muy accidentado. Entonces, para transportarse de un lado para otro es una locura, ¿no? Perdón por la ambulancia. Dice Nancy que por más que piensa, está pensando en algo capitalista. No importa, Nancy, no importa. Así empezamos. Piénsalo, dilo, está bien, empecemos a pensar esa idea, a consolidarla. ¿Qué se te ocurre, Nancy? Aunque sea así, algo horriblemente saqueador y capitalista. Bueno, yo veo aquí en Chiapas, bueno, no sé si está Nancy por ahí. Ah, no, habla maestra, a ver. No, si quieres seguimos con tu idea. Pensé que no tenías audio, pero sí, seguimos con tu idea y luego ya participo, ¿sale? Sí, sí tengo. Es que pensé que estaba prendido, pero me di cuenta de que estaba apagado, perdón. A ver, Nancy. Ajá, ¿con qué se te no sé. ocurriría? Bueno, yo he querido tratar de hacer un proyecto, pero no estoy segura porque no me he acercado mucho a San Cristóbal, a pesar de que está aquí cerquita de donde vivo. Es que a veces veo que, bueno, yo desde pues mi disciplina que es el arte, a veces yo veo que hay personas que venden como su arte o así, pero que no sé cómo decirlo. Hay como unas personas más beneficiadas que otras en cuestión como de que venden demasiado, venden mucho o se les ha apoyado más respecto a otros artistas, por ejemplo. Entonces, a veces siempre es como un problema muy grande porque aquellos que son más apoyados son quienes
como más chance tienen como de vivir, ¿no? Porque en eso del arte es como a veces medio difícil poder tener como una solvencia económica. Entonces, una idea que se me había ocurrido era como, en vez de, es que no sé, está medio raro, porque también entre eso que había visto como también los artesanos, en hacer como, no sé si como un grupo en el que cada uno se ponga como diferentes actividades y de esas personas hacer como una cooperación para producir algo y que eso mismo se reparta de manera igual. No sé si podría funcionar, pero, o sea, es que es muy vago realmente, pero no, o sea, no sé si ese principio estaría como bien o no sé, porque ahí es como que donde empiezo a entrar como en conflicto porque ya no entiendo, siento como que ya no puedo avanzar más. Fíjate, acá, Nancy, es muy interesante estas cooperativas de arte, porque acá en México, justamente es donde, digo, en la Ciudad de México, es donde se están consolidando más las cooperativas culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, estábamos tomando un cursito en donde lo fomentó la Secretaría de Cultura aquí en la Ciudad de México, y pues nos encontramos varios ejemplos, ¿no? Simplemente la que nos dio el curso era una cooperativa de educación para las otras cooperativas, ¿no? Haz de cuenta que en sentido capitalista hubiera sido una consultoría, ¿no? Pero en este caso era una cooperativa de desarrollo de cooperativas, de germinación, de semillero, ¿no? De cooperativas. Ahí conocimos a otras cooperativas que estaban haciendo cooperativas culturales, artísticas, ¿no? Hay una cooperativa de unos bailarines que hacen danza folclórica, bueno, danza folclórica y también regional, y de varios países, y ellos se juntaron, todos son bailarines, ¿no? Todos son artistas, y se juntaron para formar talleres, para formar eventos. Entonces ellos tienen una cooperativa, todos funcionan así como te estoy diciendo, todos son socios, ninguno es contratado, no hay un dueño, digamos, de esa empresa de danza, todos son dueños de ese taller de danza. Se promocionan, ¿no? Hay un responsable, digamos, de hacerle ¿cómo se les llama? Su promoción, ¿no? Está como su manager, digamos. Ajá, como la gestión. Ajá, exactamente. Hay una persona responsable de acuerdo a sus propios, digamos, saberes y sus habilidades. Hay alguien que es muy bueno a lo mejor para la venta, para la negociación, y entonces va y digamos que ella ofrece, mira, tenemos este taller o te podemos presentar este baile, ¿no? Que va a venir ahí va a haber un evento, entonces nos gustaría abrir tu evento con este baile, con este ensamble, lo que sea, ¿no? Lo que ustedes hagan, o nos gustaría aquí presentar una exposición de tales pintores o, te digo, un ensamble a lo mejor, ¿no? De música, en donde ustedes puedan presentarse. Hay alguien que lo hace, hay alguien que hace esa gestión, ¿no? Ella coloca los eventos, ¿no? Hay alguien que ve los vestuarios y que se dedica a buscar vestuarios, a maquilarlos, a preguntar en dónde se hacen, cómo se hacen. A veces ellos mismos hacen sus vestuarios, ¿no? Los tocados, en fin, ¿no? Todos se organizan de forma que todos cooperen en la generación tanto del trabajo como de la venta de su propio trabajo, ¿no? Para decirlo de alguna forma mercantil. Pero, en fin, es posible, pues acá se están viendo muchas cooperativas culturales, muchas. Eso se puede hacer, Nancy, sí se puede. Así como tú estás pensando a lo mejor algo así como un talleres o, por ejemplo, nuestra misma ACE, así funciona, ¿no? Funciona casi como una cooperativa. Entonces, así podrías pensar, digamos, desde tu ámbito,
¿Cómo podemos hacer llegar eso? Puedo conectarme con los municipios de los lugares para presentar, por ejemplo, si se dedican a la pintura o a la escultura, hacer exposiciones. Oye, mira, me gustaría presentarte una exposición aquí, allá, acá, empezar a moverse en ese sentido. Y la cosa es que estructuralmente, digamos, como organización, ustedes funcionen como cooperativa, ¿no? Que todos perciban, sepan, haya transparencia en lo que llega, en lo que ingresa a su organización, que todos, que ese, digamos, ese excedente que se está generando es repartido entre todos, que todos empiezan con son certificados de, no me acuerdo cómo se llaman, en términos de la cooperativa, es como la primera aportación, todos dan lo mismo, empezamos aportando 100 pesos todos, ¿no? Bueno, 100 pesos es muy poquito. 1,000 pesos, todos aportamos 1,000 pesos para la generación de la cooperativa. Bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos una página web, necesitamos, depende de lo que sea, pero en el caso, por ejemplo, de estos de esta cooperativa de danza, pues necesitamos ciertos vestuarios, ¿no? ¿Cuántos ya tienen vestuario? Fulano, mengano ya tienen. Bueno, nos faltan tantos. ¿Qué nos falta? También nos falta a lo mejor mamparas, nos falta no sé, un camión que nos lleve, ¿no? A todos. En fin, o un coche, ¿no? Que nos pueda llevar. Bueno, vamos a ver cuáles son las necesidades específicas, por eso también se necesita planear. Es muy importante, por eso les daba este dato de que según la Secretaría de Economía, las pequeñas organizaciones, las pequeñas empresas, solo duran 11 meses. Y mucho de eso es porque no se planea antes, ¿no? Entonces empezamos así al aventón sin empezar a planear. Por eso a lo mejor sí es muy importante estas cosas que en lo personal a mí me parecen un poco tediosas, ¿no? Esta que están viendo aquí en la pantalla es tedioso, pero se debe hacer, ¿no? Es importante la planeación. Hay que hacer una planeación estratégica y una planeación operativa para saber cuánto dinero necesitamos para empezar, para arrancar. ¿Quién se va a encargar de qué cosa, ¿no? Legalmente, ¿qué necesitamos? ¿Vamos a arrancar legal o nos esperamos tantito para empezar operativamente y luego ya nos consolidamos? Porque también eso requiere un dinero, ¿no? Para poder, digamos, registrarnos, registrar el nombre, etcétera. ¿Con quién vamos a empezar? ¿Con qué otras cooperativas también nos podemos empezar a aliar? Porque eso también es muy importante. Cuando nosotros empezamos con una cooperativa, empezamos a saber de otras cooperativas, incluso se nos puede empezar a ocurrir alianzas con otras cooperativas y va a ser mucho más fácil esa interacción y ese crecimiento mutuo, ¿no? Entonces, sí se puede eso que tú estás diciendo. No estoy muy segura de qué rama del arte me estás hablando, pero investiga cooperativas culturales. Incluso hay muchos apoyos ahorita para las cooperativas culturales acá en la Ciudad de México. No sé allá, pero debes empezar a revisar porque el gobierno está apoyando mucho ciertas organizaciones, en especial las cooperativas culturales, acá en la ciudad, ¿no? No sé allá, insisto. Pero ese es el punto, pues que empecemos más o menos a aterrizar de acuerdo, así como lo hizo Nancy, de acuerdo a lo que yo quiero hacer, a lo que me gusta hacer, cosas más tangibles y que necesitan. Sin duda, eso Nancy lo necesita la comunidad. Es que hemos aprendido a que el arte no es necesario, pero ya lo vimos en estas sesiones, hemos visto la necesidad de lo artístico para el desarrollo humano, ¿no? Fuera de ese desarrollo del que estábamos hablando, que no queremos saber, basado en el crecimiento económico, no, un desarrollo humano integral, ¿no? Que es lo que estamos tratando de fortalecer con estas ideas. El arte es fundamental para eso. Entonces, por supuesto que es una necesidad de la comunidad esa, Nancy. Entonces, cumples con que te gusta, que lo puedes hacer y que es una necesidad de la comunidad. Eso es muy importante, Nancy. Bien, gracias. Ahorita lo que me dijiste sí me acaba de ayudar bastante. Entonces sería buscar como cooperativas culturales, ¿verdad? Cooperativas culturales, y te vas a encontrar una infinidad de cooperativas que ya están andando y que se dedican a todo, a arte, a música, a danza, a esto que te digo, la cooperativa que nos dio el curso a nosotros es una cooperativa
de capacitación, de educación, ¿no? Entonces, de educación para las cooperativas. Entonces, hay de todo, Nancy. Entonces, sí se puede generar una cooperativa de arte, sin duda. Ok, Ustedes piensen todos los demás. Miren, si quieren, gracias. piénsenle, no, gracias a ti, Nancy. Piensen en esto. Yo quería que trajeran más o menos una idea, pero sí es difícil. Entiendo que es difícil porque nunca, a lo mejor no ha sido nuestro propósito en algún momento, pero sí podemos empezar a pensar qué podemos hacer para ayudar a mi comunidad, para ayudarnos a nosotros, a los que estamos, a lo mejor un grupo de personas, o a mi familia, ¿no? Porque puede ser una cooperativa, como les decía, de familiar, hay muchas cooperativas familiares, y que sea factible por lo que yo sé hacer, ¿no? Entonces, yo lo que quería mostrarles es que a partir de un ejemplo específico, cómo sí podemos empezar a crear nuestra idea de cooperativa, ¿no? Y tendríamos que empezar con una misión, ¿no? Eso es importante. Si después, más adelante, sí les queda el gusanito de empezar a formar una cooperativa, podemos hacerlo poco a poco, ¿no? Nos podemos seguir contactando, porque esa es la idea después del taller. Si ustedes se sienten un poco motivados a esto, darle seguimiento para que ustedes fortalezcan tanto en cuestiones de arte, en cuestiones de salud, en cuestiones de la cooperativa en sí misma, de la ayuda, por ejemplo, que se necesitan por parte del gobierno, ¿no? Esa ayuda es un derecho. Son los derechos a los que tenemos acceso y que deberíamos estar utilizando, porque son nuestros derechos, que el gobierno está dando y que tendríamos que saber, ¿no? Por eso, por ejemplo, esto les decía, ¿no? Lo de nada. Aquí en la Ciudad de México muchos apoyos ahorita para cooperativas culturales. Entonces hay que empezar a buscar cuáles son los programas sociales que están fortaleciendo tal o cual cosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendríamos que empezar con una misión. ¿Qué es lo que queremos de nuestra cooperativa? ¿Qué es lo que veo de mi cooperativa? ¿Cuál es el objetivo específico de mi cooperativa? ¿No? Eso es lo que tengo que empezar a pensar. Una visión, estas son las preguntas. Una visión es qué es lo que espero de mi cooperativa, cómo me veo en unos 5 años, en unos 10 años, ¿no? Acuérdense lo que vimos. Ausolán tiene, ¿cuántos años dijimos? 50 años de existir. Tosepan tiene 43 años de existir. ¿Cómo se vieron ellos, no? ¿Cómo empezaron ellos? Empezaron con una necesidad específica, ¿no? La necesidad de los indígenas de la Sierra de Puebla, en el caso de Tosepan, y la necesidad de un grupo de mujeres en el País Vasco, en Mondragón, por Ausolán, ¿no? Son necesidades específicas de un grupo de personas que parecen muy pequeñitas ahorita, pero que podemos ir haciendo crecer y tener muchos años e ir ayudando a consolidar a otras cooperativas y a la comunidad, que es lo que les digo, ¿no? Incluso ahí en ese pequeñito video en donde vimos de la Deutsche Welle, en donde hablan de Tosepan, nos están diciendo que cambió toda su comunidad, ¿no? Ese es el propósito de las cooperativas. Entonces, la idea, pues, tiene que ver de la visión, es cómo nos vemos en unos años. Y siempre teniendo en cuenta que nuestra idea tiene que ser en términos de una comunidad, del beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, les presento aquí un ejemplo que era nuestra cooperativa, ¿no? La cooperativa que nosotros estamos formando y que la dejé, como les digo, un poquito en stand-by, justamente para formarme un poquito, para ver por dónde podemos ir, porque la idea es planear antes de aventarnos al mar, ¿no? Entonces, la descripción de lo que nosotros estamos haciendo le llamamos preliminarmente, porque todavía falta mucho, pero preliminarmente le llamamos Nuska Itse, ¿no? Nuska es una palabra náhuatl que significa, no es maya, que significa tierra nueva. Itse significa amanecer, ¿no? Le puse en un primer momento o preliminarmente así porque existen muchas cooperativas que se llaman Nuska,
Entonces hay que buscarle otro, digamos, un adicional para que no sea la misma. Eso también tienen que empezar a ver, ¿no? Desde el principio es eso. ¿Qué queremos? También en nuestro nombre tiene mucho sentido. El nombre expresa lo que queremos hacer, ¿no? En este sentido, buscamos ese nombre que tiene más bien que ver con esta idea de generar algo nuevo, de cambiar, de generar transformación. Entonces, por eso la idea de Nueva Tierra, ¿no? Que es Nusca. Y entonces yo la establezco o la pongo como una cooperativa de mujeres ubicadas geográficamente en la Ciudad de México que busca en un primer momento distribuir productos de cooperativas, preferentemente de mujeres, ubicadas en la zona sur-sureste del país con el fin de generar una red de apoyo mutuo que promueve el comercio justo y la generación de la igualdad de intercambio, ¿no? Entonces, si se fijan, tiene que haber un elemento fundamental de transformación, de cooperación, de ayuda y de consolidación también en nuestro trabajo, ¿no? Que es lo que pongo más adelante, de hecho, dentro del plan estratégico, ¿no? Que lo que estoy tratando de buscar acá, o lo que estamos tratando de buscar como cooperativa, es el fortalecimiento del proceso hacia la emancipación y dignificación del trabajo, tanto de nuestras socias como de las cooperativas con quien se genere vínculos, ¿no? Entonces, la idea fundamental es eso. La emancipación del trabajo, la generación de vínculos con otras cooperativas que también generen como encadenamientos de esa necesidad de emancipación del trabajo y dignificación laboral y la satisfacción de una necesidad de la comunidad, ¿no? Eso es fundamental para la cooperativa. Entonces, pues esa era la idea de presentarles, ya no nos dio mucho tiempo porque son las 7, pero es la idea, pues en general, si a ustedes les llama la atención hacer este tipo de cooperativas, este tipo de organizaciones que son distintas a las a las organizaciones tradicionales que hemos visto en términos de económicas, capitalistas, y que podemos estar generando un beneficio colectivo, no solamente para nosotros, porque también es la idea que podemos empezar a generarnos beneficios a nosotros para que podamos estar generando esta, digamos, esta transformación encadenada. Le podemos dar seguimiento, ¿no? Podemos estar generando la idea, desde la idea, así como lo estuvimos trabajando ahorita con Nancy, ¿qué idea se te ocurre? ¿Cómo lo podemos ir fortaleciendo? Vamos a hacer tu misión, vamos a hacer tu visión, vamos a hacer tu plan estratégico, vamos a hacer tu plan operativo y la echamos a andar, ¿no? Porque es la idea justamente que empecemos a generar beneficio para nosotros y para la comunidad en términos de una forma distinta de ver al trabajo y de entender las relaciones económicas y sociales que se generan en la comunidad, ¿no? Y para eso en Chiapas nos pueden dar grandes lecciones, ¿no? Y todas estas cooperativas que ya están consolidadas nos pueden dar también grandes lecciones, ¿no? Ahí están en Chiapas las abejas, ¿no? Que son también una cooperativa de mujeres de textiles y que han estado luchando. Es tremenda la lucha que han estado dando porque también es una lucha de defensa del territorio, ¿no? Entonces, todas estas cooperativas nos dan la mano para que nosotros también podamos consolidarnos como una cooperativa en beneficio de todos, ¿no? ¿Algo más, chicos? Si se les ocurre, díganlo ahora para que podamos ir pensando más. Aunque sea, como decía Nancy, algo capitalista, horriblemente capitalista. Bueno, yo pienso que en Chiapas tenemos muchos ejemplos de personas, de comunidades que más allá de etiquetas, ¿no? Me refiero a más allá de pensar lo capitalista, piensan, como tú dices, en lo comunitario, piensan en la familia, entonces tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, de huertos familiares, por ejemplo, productores que se reúnen en tianguis para poder ofrecer productos orgánicos. En fin, o sea, realmente hay muchas organizaciones en Chiapas y que van surgiendo, sobre todo con la necesidad de
de que sus productos pues tengan un espacio de comercialización y que puedan ofrecer también productos de mejor calidad que que los productos que estamos comprando quizás en los supermercados, hablando de alimentos sobre todo. En este caso, bueno, está, por ejemplo, la experiencia de la red de comida sana y cercana, que no es propiamente una agrupación que esté vinculada o que tengan un vínculo permanente, ¿no? Como podríamos esperar eh, em, en un grupo, ¿no? Que en donde hay un vínculo, en donde están buscando mantenerse todos juntos y participar todos en el mismo proyecto. En este caso hay como un poquito más de movilidad, pero también se encuentra como el vínculo entre los productores y los académicos, la sociedad civil, en fin, hay como estos ejemplos, ¿no? Que se están realizando ya, quizás conozco un poquito más en los Altos de Chiapas. Me parece que son ejemplos que se podrían también movilizar, por ejemplo, en la ciudad de Tuxtla, ¿no? Si consideramos a los productores que están en la zona periférica a la ciudad y la necesidad de que sus productos no solamente vayan hacia otros lados, sino que sus productos vengan hacia las zonas de la misma ciudad, ¿no? Como haciendo un círculo de beneficios, ¿no? Entre la ciudad misma y la zona rural que se encuentra alrededor de la ciudad. Y creo que eso es muy importante porque en las ciudades estamos consumiendo muchos productos, hablando nuevamente de alimentos que traen de fuera, que traen de muy lejos y estamos pagando ese precio y estamos además desconociendo el origen de estos productos. Entonces pienso que sí, mucho trabajo hay mucho trabajo para poder crear puentes, ¿no? Entre productores, consumidores y que como consumidores y como productores podamos estar como más abiertos al diálogo. Sí, así es, justo de ahí surge la idea, ¿no? De lo que estábamos nosotros tratando de hacer o estamos tratando de hacer en la cooperativa, distribuir, ¿no? Porque muchos se quedan con la producción, generan la producción, pero no tienen cómo distribuir, por ejemplo, ¿no? Que eso es muy importante también, porque no termina de cerrarse nunca el círculo, ¿no? Entonces, puede ser la distribución, puede ser también la producción, si ustedes conocen o tienen una pequeña parcela y sus vecinos también tienen una pequeña parcela y solamente producen de autoconsumo, se pueden juntar entre varias personas que tengan parcelas pequeñitas y que puedan empezar a generar cierto producto que ustedes ya lo producen de todas formas, pero generarlo para alrededor, para los otros que no pueden, o para las ciudades, como dice Malú, ¿no? Que se empiecen a distribuir un poco más lejos, que eso es muy importante también. Si, como decía Emma, si hay alguien que tiene un camioncito, un coche, ¿no? Donde se pueden empezar a distribuir. Esa es la idea, pues, ¿no? Empezar a distribuir o empezar a producir lo que se genera o hasta un servicio, ¿no? También los servicios son importantes también y se pueden generar de forma cooperativa también, ¿no? Entonces, pues es la idea. La idea es que ustedes piensen que necesita la comunidad y empezar a generar esto, ¿no? Materialmente, ya más aterrizado, empezar a hacer esto, este ejercicio que estábamos haciendo, ¿no? Que quisiera, que puedo y que necesitan, y que necesitan los demás. Esa es la idea, chicos. Más ¿Algo, chicos?
Bueno, yo quisiera comentar que algo que considero muy importante es el orgullo de lo nuestro, ¿no? El orgullo de nuestras raíces, que debe estar presente, porque sobre todo en la cuestión rural, creo que por un tiempo considerable se vio como algo de bajo nivel, ¿no? De algo que avergonzaba incluso, ¿no? Decir que eres de una comunidad rural, que tus padres son campesinos, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando pues en realidad en otros países desarrollados que ya pasaron por esa etapa en la que estamos nosotros, México, pues están resaltando la importancia del campo, de la agricultura pues orgánica, la agricultura tradicional. Entonces creo que es algo que pues que debemos tener presente y sentirnos orgullosos, ¿no? Así como se está haciendo una labor por rescatar las lenguas indígenas, pues también las prácticas tradicionales agrícolas es algo muy importante que se debe tratar de recuperar. Claro, además la necesidad de lo local, ¿no? Tenemos una lección que nos tiene que dejar todo esto, es justo que hemos dependido tanto del exterior en general, que hoy hasta nuestro alimento básico, el maíz, lo tenemos que importar, ¿no? Y un maíz de muy mala calidad en términos nutrimentales, ¿no? Entonces, no quiero decir que es un ejemplo China para nada, pero quiero resaltar la importancia que le han dado a su mercado local, ¿no? Ellos decidieron además de crecer, ¿no? Porque es un estado muy fuerte. Espérenme tantito, perdón, pero es que ya no los veo. Es un mercado muy fuerte, digo en mercado, es un estado muy fuerte respecto al mercado, ¿no? Y entonces ellos deciden quién entra, quién sale y qué se produce y cómo se produce y dónde se produce, etcétera, ¿no? De crecimiento, que ellos decidieron de crecer hace como unos 7 años, de que estaban creciendo 10% anual, de unos años para acá, más o menos como de 6 años para acá, empezaron a decrecer deliberadamente. Aún más o menos son una tasa del 6% anual. Cuando empezaron con las medidas restrictivas por parte de Trump, ¿no? Como una especie también de amenaza, ¿no? Porque es lo que sucede cuando un país se pone como con Sansón en las patadas, que es lo que siempre pasa con Estados Unidos respecto a América Latina, pues les pone condiciones para su comercio, ¿no? Y como dependemos nosotros, por ejemplo, en el caso de México, dependemos 80% del comercio con Estados Unidos, si a Trump se le ocurre alguna locura, pues nosotros nos vemos supeditados a lo que él diga, ¿no? Estamos atados de manos. Pero eso no sucede con China, por ejemplo, ¿no? Que tiene un mercado, además por su gran población, que tiene un sexto de la población mundial en su territorio, pero además ha fortalecido su mercado interno, ¿no? Entonces, de ese 6%, cuando empezaron a poner ciertos aranceles a algunos de los productos que generaba China y que exportaba al exterior, en el caso específico de Estados Unidos, que empezaron a poner estas restricciones, bueno, pues resulta que del 6% que estaba creciendo anualmente, solamente el 0.6 depende del comercio exterior, ¿no? 5.4% de su crecimiento depende de su comercio, de su mercado interno, ¿no? Entonces, pensando hasta en términos que no queríamos pensar, que era el crecimiento, y en términos capitalistas, el fortalecimiento del mercado interno es básico para poder transformar, para poder generar otro tipo de relaciones, incluso internas, ¿no? Entonces, sí, el rescate del mercado interno es importante en esos términos, digamos en términos capitalistas, pero en términos sociales, comunitarios, también el rescate de lo nuestro, en términos de lo que decía Emma,
el rescate de nuestra identidad como pueblo, el rescate de nuestros productos también como enorgulleciéndonos de nuestra comida. Tenemos una comida magnífica en México, ¿no? Increíble, también nutrimentalmente, incluso es un arte, ¿no? La gastronomía mexicana es una maravilla que tenemos que seguir generando, que tenemos que seguir proliferando, ¿no? Difundiendo. No podemos seguir consumiendo todas esas cosas tan nocivas para nuestra salud. Nuestra alimentación ha estado basada en alimentos básicos de la alimentación mexicana, son súper buenos, ¿no? Aquí por ejemplo, la Procuraduría del Consumidor sacó una campaña para difundir el tlacoyo, por ejemplo, como uno de los alimentos más ricos, tanto nutrimentalmente como gastronómicamente hablando, ¿no? Deliciosos, súper fáciles, los encuentras en cualquier lugar y te alimentan muy bien, ¿no? En vez de que te agarres cualquier cosa en la tienda, un tlacoyo es delicioso, es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y además te nutre, ¿no? Entonces, empezar a fortalecer esas cosas, como dice Emma, también son fundamentales, no solamente para digamos, materialmente hablando, sino también subjetivamente hablando, nos da una transformación muy importante. El alimento, por ejemplo, no recuerdo en dónde vi un documental muy interesante de cómo generan la tortilla, ¿no? Y cómo le dan gracias a la naturaleza cada vez que van a empezar a generar la tortilla. Gracias a la madre naturaleza por esto que nos estás dando, por este alimento que nos estás dando, y la empiezan a amasar, ¿no? Y empiezan también a interactuar entre ellas, es decir, la comida, por eso también es una maravilla la comida mexicana, ¿no? Esta película de Como agua para chocolate, aunque pues, obviamente es una novela, pero dice mucho de la forma como generamos nuestro alimento, ¿no? Nuestro alimento es lo que nos da vida, ¿no? Al final por eso es cuando estamos comiendo, cuando nos estamos alimentando, también estamos comiendo subjetividad. No solamente estamos comiendo algo material, ¿no? También estamos comiendo la subjetividad que tiene ese alimento ahí impreso. Entonces, es muy importante por eso fortalecer también hasta las formas de alimentación. Y esas las tenemos ahí. Chiapas es uno de los países, Dios mío, de los estados que más produce. Entonces, podemos empezar a pensar en estas alternativas, ¿no? A fortalecer estas alternativas, que son estas alternativas que decíamos al desarrollo, ¿no? ¿Algo más? ¿Comentarios? Si se les ocurrió ya. Pues en este sentido, esta cuestión de la reactivación del mercado del que hablaba Edwin, pues es como una excelente oportunidad, ¿no? Para pensarlo en estos términos de los que hablas, Betty, de ver qué es lo que se produce allí y vender eso en el mercado, no recuperar el mercado que existía antes, sino crear un mercado en el que se puedan vender y consumir esos productos que se generan localmente. Entonces, bueno, pues allí creo que sería una excelente oportunidad, ¿no? El hecho de que ahorita esté apagado el mercado para que, pues, no sean los dirigentes, no sea el gobierno el que decida cómo se va a reactivar, sino sea la propia comunidad la que determine qué es lo que necesitamos como comunidad, qué es lo que se necesita vender, qué es lo que necesitamos comprar. Sí, exacto. Esto que decía Edwin es representa mucho, ¿no? Expresa mucho de la necesidad también de encontrar las cosas más cerca y que se producen a lo mejor, pero que cada quien las produce de modo aislado o que están un poquito más lejos en otras comunidades, pero que los podemos empezar a concentrar, ¿no? Justo la idea de los tianguis es esto, ¿no? Y nuestros tianguis también son una maravilla y todos los extranjeros que vienen, lo primero que quieren conocer son los tianguis, porque son una forma también de encontrar todo en un solo lugar,
¿no? Todos están, los tianguis son economías populares, ¿no? Son las que hoy se les llaman economías populares. Y es por justamente esto, por la necesidad de aglomerarse en un mercado, en un lugar específico, y que digamos que todo, se encuentra todo ahí, ¿no? Todo. Y que podemos empezar a promover lo local, ¿no? En este tipo de tianguis o de mercados locales, que también en México ha sido también muy fortalecido. Incluso aquí en la ciudad hay mercados locales muy bien abastecidos, ¿no? Hay muchos, en cada colonia hay varios mercados y todos los locatarios son dueños de los locales. Entonces, ellos mismos incluso se unieron para exigirle al gobierno que les diera mantenimiento a estos espacios, porque han sido además espacios de comunidad desde hace muchos años en la ciudad, ¿no? Entonces, están estos mercados ubicados establecidos, ¿no? Mercados establecidos y los mercados que son itinerantes, que son estos tianguis, ¿no? Los que conocemos como tianguis. Estas son alternativas súper interesantes que se pueden empezar a generar también. Les comento también de una forma de organización que no era no es ni tan cooperativa, ni tan no, pero surgió por una necesidad, ¿no? Cuando yo era chica, mi mamá hacía tandas, ¿no? Y con eso salimos mucho tiempo, ¿no? Con las tandas. Las tandas por eso se tratan de reactivar, ¿no? Porque las tandas también han sido una forma de ayuda desde hace muchos años. Y entonces, bueno, de estas tandas, primero eran de dinero, ¿no? Como ustedes saben, o no sé si saben cómo funcionan, pero bueno, funcionan, se unen gente que necesita dinero en una fecha determinada y cada uno de esas personas da una parte de ese dinero, ¿no? De acuerdo a cuántas personas sean, ¿no? Si son 11, pues dan una décima parte, ¿no? Para que al que le toque, pues no da. Entonces, esas eran de dinero, pero más adelante mi mamá organizó una para construcción, ¿no? Entonces se unieron personas que necesitaban determinadas cosas dentro de su casa, ¿no? O remodelaciones, o una barda de su casa, un zaguán, o necesitaban una cocina, necesitaban algo, pero para su casa, algo que tiene que ver con construcción. Y entonces empezaron a organizar para generar una tanda de construcción, ¿no? Y bueno, dentro de los mismos que estaban en la tanda había un grupo de albañiles y ellos fueron los que estaban construyendo uno por uno, todos aportaban para que todos tuvieran como el beneficio de esa remodelación o de esa construcción específica de cada una de sus casas. Entonces, se puede generar de todo, por eso les digo que no hay como límite para la idea de las cooperativas, se puede generar de todo, pueden ser cooperativas de construcción, ¿no? Que en este caso pues, era una tanda, cooperativas de comercialización, ¿no? De mercados, generar este movimiento de los productos, muy necesario, ¿no? La distribución de los productos, de producción, ¿no? Como les digo, si hay parcelas que a lo mejor no están tan bien ocupadas o que se utilizan para el autoconsumo, pues se pueden juntar con varias personas que tengan otras parcelas y empezar a producir poco a poco todos, ponerse de acuerdo, qué podemos hacer, qué podemos empezar a producir, qué necesitamos, qué creemos que también la gente necesita aquí y qué tenemos de experiencia para producir aquí, ¿no? Entonces, se puede hacer de eso, se pueden hacer cooperativas de arte como estas que estábamos mencionando con Nancy, es decir, no hay una barrera, ¿no? Insisto, la misma AC de la que estamos nosotros ahorita hablando y de la que somos parte, también funciona un poco así, ¿no? A pesar de que es una AC, también se puede generar como una cooperativa, ¿no? Entonces, todo se puede, todo, ¿no? Todas las ideas que ustedes tengan, todas se pueden formar como una cooperativa y echar a andar, ¿no? Tanto su propio trabajo, su autotrabajo, su autoempleo y la satisfacción de las necesidades de su comunidad y el ayuda a su comunidad, ¿no?
Algo más, chicos, si se les ocurre algo más, pues con mucho gusto. Y si no, pues damos por terminada la sesión, que ya nos pasamos un ratito. Pero lo que me interesaba era un poquito sembrarles al menos la inquietud de empezar a formar unas organizaciones colectivas, cooperativas, y que empiecen a pensar en las formas de abolir estas relaciones de dominación laboral y que podamos ayudar también a la comunidad, ¿no? Pues igual sí es difícil pensar en una idea de cooperativa. Por lo menos a lo mejor en las siguientes sesiones se pudieran exponer como problemas que se observan en nuestras comunidades, para pues de allí a lo mejor, si no se nos ocurre a nosotros mismos, a lo mejor a alguno de los compañeros, pues plantear una idea de cooperativa o de alguna forma de organización colectiva para resolver tal o cual problema. Claro, así como lo hemos estado medio platicando, ¿no? A ver, ¿qué observas tú, qué ves tú de necesidades en tu comunidad? ¿Qué piensas? Que nos platiquen lo que ellos puedan estar identificando y que pueda además nosotros ir retroalimentando tal vez, ¿no? Todos, entre todos podemos ir construyendo estas ideas, ¿no? Como lluvia, pues, de ideas. Y pues también así como Nancy, que independientemente de que se pueda pensar, uno mismo pueda pensar que nuestra idea es descabellada o que es capitalista o lo que sea, pues atrevernos a pensar en voz alta, ¿no? Exponerlo y pues a lo mejor no es tan descabellado y todos podemos construir algo en torno a esa idea o esa necesidad. Exacto, pues podríamos hacer este ejercicio que tú estás proponiendo, Emma, me parece súper buena idea. Exponer lo que veo, bueno, yo estoy viendo así en mi comunidad, yo veo que falta esto, yo veo que a mí me ha pasado que me ha faltado esto, o sea, cuestiones también que hemos vivido en carne propia y que podemos estar a lo mejor generando entre todos una idea de organización colectiva, ¿no? Cooperativa. Me gusta mucho esta idea, Emma. Ajá, porque a lo mejor algo que yo veo como una carencia en mi comunidad, a lo mejor en otra comunidad pues existe una sobreoferta, y ese es el problema en esa comunidad, de que hay una competencia, que no saben cómo pues trabajar pues entre la gente de esa comunidad. A lo mejor si se da una cooperación, ¿cómo se diría? Una cooperación con esa otra comunidad que tiene la necesidad, pues a ella se estaría generando un mecanismo de ayuda mutua, ¿no? Sí, exacto. E igual en otras que no tengamos, a lo mejor no nuestra comunidad, pero yo sé que en la comunidad de allá hay esto, o luego desperdician esto, o luego necesitan esto, y en la otra también, ¿no? Lo que necesitan, como dices, en una está por acá y se desperdicia. Entonces empezar a hacer digamos, esas conexiones entre comunidades y necesidades, ¿no? Eso está padre. Aquí en donde vivo, está cerca la escuela de diseño, ¿cómo se llama? La Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Y hace poco, cuando recién estaba comenzando la pandemia, todavía tuvieron chance los chicos de la FAD de hacer un tianguis de, ¿cómo se llama? Trueque. Entonces, bueno, pues allí, pues yo rescato dos cosas importantes, ¿no? Tanto el capital humano, ¿no? Que se está ofreciendo de manera voluntaria su servicio, que son estos chicos que observan que, bueno, este pueblo
no es un pueblo así como pues Polanco o Las Lomas, no sé, y que convendría que los productores o la gente que tiene cosas que ya no les sirven, las puede intercambiar por productos alimenticios, por ropa, por lo que sea, pues tendría un beneficio, generaría un beneficio, ¿no? Tanto para esas personas que intercambien. O sea, son las dos cosas, ¿no? Tanto el hecho de que cuando se visualiza un problema, a lo mejor no está uno visualizando tanto quién lo va a resolver, pero al conocerlo, hay voluntarios, surgen voluntarios que, que a pesar de ser externos, están dispuestos a brindar su saber, su conocimiento, su tiempo para apoyar a esas personas que lo necesitan. Y por otro, la otra cuestión pues sería el beneficio de que una necesidad es resuelta, ¿no? Sí, acá también, acá no es tan pueblo, estamos más en el centro de la ciudad, pero por ejemplo, así fue como empecé como a conocer a otras cooperativas, con cooperativas son cafeterías, ¿no? Y pues es lo que, por ejemplo, aquí en esta colonia, pues las cafeterías, hay muchas, muchas, muchas cafeterías. No todas son cooperativas, ¿no? Pero hay varias que son cooperativas. Y la idea de esta cooperativa, o de estas cooperativas que son cafeterías, es, por ejemplo, distribuir dentro de su cafetería todo lo que venden es de cooperativas, ¿no? El café es de una cooperativa, los muffins o los pastelitos también son de cooperativas, ellos trabajan, ¿no? Como una cooperativa también, casi todo, ¿no? Casi, porque hay muchas cosas que no se generan por cooperativas, como las cafeteras, por ejemplo, y esas cosas, pero en realidad es eso, ¿no? Aquí difícilmente se identifica tanto esto, ¿no? De un trueque, por ejemplo, aunque todas las cooperativas, por ejemplo, sí ofrecen trueque, todas, entre todas dicen, ofrezco esto o trueque, ¿no? O trueque con otra cosa, porque también necesitamos otras cosas, ¿no? Nosotros tenemos necesidad pues de café, por ejemplo, ¿no? Y entonces prefiero, por ejemplo, si a mí me gusta el café, pues yo consumo café de esta cafetería, que es una cooperativa y que además le compro a cooperativas, y se lo cambio por algún servicio. Por ejemplo, yo soy diseñadora gráfica y entonces yo le cambio esto que ella me está dando por un servicio de asesoría, o yo le hago su página web, o ese tipo de cooperación también se da en las cooperativas, ¿no? Los trueques son muy alentados en las cooperativas y eso ayuda mucho también al intercambio más equitativo, digamos, ¿no? Sí, y además, bueno, si hay tantas cafeterías, pues ya no, una manera pues, de evitar la competencia así feroz entre las cafeterías, pues podría ser organizándose, ¿no? Eh, este mes yo voy a manejar crepas, este mes, otro mes voy a manejar pastelitos de este tipo, y así se van turnando para que los usuarios, los consumidores, pues tengan diferentes opciones en cada cafetería sin que las cafeterías estén compitiendo de algún modo, ¿no? Bueno, es Sí, una eso idea. es lo interesante, ¿eh? Porque sí son varias las cafeterías aquí que son cooperativas y se conocen entre sí y no funcionan así como el mercado regular, ¿no? Que son más bien una te quiere matar, ¿no? Con ese darwinismo de la economía del que hablábamos, sino que todas ayudan entre sí, ¿no? Y cuando a algunos les falta algo, van a la cafetería del otro, que es de otra persona, o que es de otras personas y lo consiguen, ¿no? No hay esa rivalidad entre ellos, ¿no? Que eso es muy importante también y por eso se han consolidado más acá, ¿no? Las cooperativas también como cafeterías y que además pues son lugares de esparcimiento padre porque también
llega mucha gente, muchos artistas llegan ahí, hay discusiones, por ejemplo, ¿no? de libros, en fin, como que crean espacios de convivencia muy sanos y muy también con esta idea de transformación padre. Entonces, todos los espacios que creamos, incluso estas que parecen una cafetería, ¿eso qué tiene de bueno? Bueno, pues se pueden crear espacios en las cafeterías que pueden ser espacios de interacción muy importantes, espacios de difusión del arte, espacios de difusión también de otros productos de cooperativas, en fin, todo. Por eso les digo que no hay límite para pensar en las ideas que pueden ser cooperativas. Pues algo más, chicos, si no tienen algo más que preguntar, que agregar, pues yo les doy las gracias por haber estado acá. Espero que sí se haya medio formado al menos una idea de que sí podemos hacer algo, de que estas formas que aunque sea pequeñitas o que parece ser algo pues, que nada más me va a beneficiar a mí o a las 3 personas que están acá conmigo, sí son elementos de transformación, ¿no? Por eso eso era lo que les quería dejar también, ¿no? Sí somos agentes de transformación y podemos cambiar estas relaciones de dominación que existen, empezando por esta liberación del trabajo, ¿no? De autoempleo, se llama ahorita, pero en realidad pues es emancipación del trabajo en beneficio de la comunidad, que podemos estar fortaleciendo a otras personas que tienen esas mismas necesidades y que esto se va generando como una masa, ¿no? Grande, cada vez más grande, 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 y esas son las transformaciones que valen la pena porque son las que se quedan para siempre, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por este tiempo que me escucharon y ojalá que les haya dejado alguna idea para estar realizando, ¿no? Muchas gracias, estuvo muy interesante todo. Gracias, agradezco este nuevo conocimiento. Gracias a ustedes. Sí, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Betty. Y la próxima semana tenemos la sesión con la maestra Nayeli, que nos va a hablar sobre cuestiones de género, cuestiones también que se están dando en medio de esta pandemia y que, bueno, hay que atender también cómo promover un clima de armonía en la familia, en la comunidad, donde nosotros nos encontramos, ¿no? Y la maestra Nayeli nos va a hablar de esto el próximo jueves. Entonces, son dos jueves y viernes que están pendientes, que nos faltan. Esperemos que sean, que podamos compartir, que podamos comentar lo que nosotros tenemos también como parte de nuestra propia realidad. Pues nos vemos, que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, Betty. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana.